Sí, este es el ejercicio fundamental 3.5 del libro de Hibbeler, edición 14. Este ejercicio dice si la masa del cilindro C, ¿verdad? La masa de este cilindro es de 40 kilogramos, ¿verdad? Entonces vemos ahí el sistema del ejercicio, que es un sistema de polea, ¿verdad? Ahí uniones, ¿verdad? Entre estas tres cuerdas y una polea. Pero nosotros por concepto debemos de saber que cuando hay una polea, la tensión a lo largo de toda la cuerda es constante. O sea que esta tensión tiene que ser igual a esta tensión. O la tensión que produce este peso, ese cilindro, se transmite hacia acá. Entonces eso hay que entenderlo, ¿verdad? Como de una forma conceptual. Dice, si la masa del cilindro C es de 40 kilogramos, determine, dice, nos dan esta masa, determine, dice, la masa del cilindro A para sostener el ensamble en la posición mostrada, para que esto esté así como está en equilibrio. Necesitamos encontrar, ¿verdad?, la masa de este a partir de la masa de este. Entonces, lo primero que hay que hacer es un diagrama de cuerpo libre. ¿Dónde vamos a aplicar el diagrama de cuerpo libre? Donde mejor convenga. En este caso, en este punto, en el punto E. ¿Por qué? Porque ahí tengo la fuerza que viene, pasa por la polea y llega al punto E. Tengo también esta fuerza de la cuerda DE y tengo el peso que me están pidiendo. Entonces ahí vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre donde concurren las fuerzas involucradas. Ahí tenemos el diagrama de cuerpo libre. Entonces en este diagrama de cuerpo libre ese punto sería el punto E. Entonces, ¿qué fuerzas están actuando? Bueno, el peso que nos están pidiendo, que no conocemos, ¿verdad? Que sería W, el peso que nos piden. También la fuerza ED, que está jalando, ¿verdad? Está ejerciendo una fuerza en esta dirección sobre el punto E. Y la fuerza que viene aquí, pasa por la polea y llega a este punto, ¿verdad? Que esa es la fuerza EBC. Punto E, B y C. Entonces esa fuerza, ¿cuánto sería? Sería la masa por la aceleración gravitacional. Entonces tenemos que multiplicar 40 por 9.81, 81 metros sobre segundo cuadrado, y tendríamos entonces la fuerza EBC. Vamos a calcularlo y plasmarlo ahí en la pizarra. Podemos ver entonces que la fuerza EBC sería 392.4 newton, ¿verdad? Ahí tenemos la fuerza. Entonces, esta fuerza no la conocemos. Y el peso, la de peso W, tampoco lo conocemos. Pero ya conocemos, ¿verdad? Entendiendo cómo funciona o cómo se transmite la fuerza de tensión a través de una polea, ¿verdad? De una sola polea podemos ver, ¿verdad? Y calcular, teniendo esta masa, podemos calcular esta fuerza. Entonces, ahora el asunto es cómo encontrar esta fuerza y esta fuerza. A través de la única fuerza que conocemos sería esta, ¿verdad? Entonces vamos a seguir planteando ahora el equilibrio, ¿verdad? Este es el diagrama de cuerpo libre. Vamos ahora a plantear, ¿verdad?, las ecuaciones de equilibrio, donde la suma de fuerzas en X y la suma de fuerzas en Y, esa suma debe ser igual a 0 para que este sistema esté en la posición que está, reposo o equilibrio. Entonces, aplicando sumatoria de fuerzas en X igual 0, podemos ver la componente de esta fuerza, de este vector rojo, ¿verdad? En el eje X horizontal, pues sería la fuerza por el coseno del ángulo. Esa sería la fuerza que hay en este diagrama de cuerpo libre en el eje X positivo. Y en el eje X negativo sería esta fuerza. Y esa fuerza no la conocemos y es negativa. Entonces decimos menos la fuerza ED igual a 0, porque no hay más fuerza en el eje X. De ahí despejamos y nos damos cuenta que la fuerza ED, que sería esta fuerza que ejerce esta cuerda sobre el punto E, es de 340 newton.
Ahora vamos a aplicar la sumatoria de fuerzas en Y en el diagrama de cuerpo libre para obtener entonces la masa de este cilindro. Entonces tenemos que, haciendo equilibrio en el eje Y del diagrama de cuerpo libre, entonces la única fuerza que actúan en este eje Y sería la componente de esta fuerza, pero en el eje Y, que sería la fuerza de 392.4 newton por el seno de ese ángulo. Esa fuerza es positiva, por lo tanto ahí la planteamos de una forma con signo positivo, menos el peso W, ¿verdad? No lo habíamos indicado ahí el W de este cilindro, ¿verdad? Menos W igual a 0. Entonces ahora, ¿verdad? Este valor o W, que es negativo, pasa para acá positivo y resolvemos eso, y ese va a ser el peso de este cilindro, pero lo que nos piden es la masa. Entonces vamos a determinar el peso, ¿verdad? Ahorita. Por lo tanto, multiplicando el seno de 30 por 392.4, vemos que el peso de este cilindro, para que todo esto esté en equilibrio, ¿verdad? En esa posición de reposo, es de 196.2 newton. Entonces, teniendo el peso, vamos a determinar la masa. Entonces, el peso es igual a masa por gravedad. Y el peso ya lo tenemos, 196.2 newton. Es igual a masa por la aceleración gravitatoria, que es 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Esa aceleración pasa a dividir al valor del peso y ya obtenemos la masa, que es la solución del problema. De esta forma obtenemos que la masa de este cilindro es de 20 kilogramos y de esa forma se garantiza que todo el sistema en sí esté en equilibrio o en reposo.